Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Iniciemos este programa para analizar la 22 Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en Cádiz, España. Una cumbre importante que se celebró bajo este manto de afinidades históricas, religiosas y culturales, pero que también ha encontrado una serie de altibajos y desencuentros. Tan solo pongamos en contexto la nacionalización de la empresa petrolera YPF Repsol por parte de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Sobre todo una cumbre que estuvo marcada por la crisis económica en los países ibéricos y una mayor bonanza económica en los países de América Latina, principalmente los sudamericanos. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento migratorio les vamos a platicar, una vez que ya sabemos quién va a ocupar la Casa Blanca hasta el 2016, la pregunta es si la reforma migratoria tendrá mayores posibilidades de alcanzarse en Estados Unidos. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. La Cumbre Iberoamericana es la reunión anual de jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países de América Latina y Europa de lengua hispana y portuguesa, es decir, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Dichos países forman parte de la Conferencia Iberoamericana de Naciones, siendo un foro privilegiado de consulta y concertación política, cuyo propósito es reflexionar sobre los desafíos del entorno internacional, así como impulsar la cooperación, coordinación y solidaridad regionales. Asimismo pertenecen a la Cumbre Iberoamericana, pero solo como miembros asociados, sin plenos derechos, Puerto Rico, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Bélgica, Italia, Marruecos, Francia y los Países Bajos, debido a que el español o portugués no son su idioma oficial ni tampoco su lengua mayoritaria, al tiempo que han solicitado su ingreso también como observadores Timor Oriental, Haití y Belice, sin que hasta la fecha se concrete su participación. La primera cumbre iberoamericana tuvo como sede la ciudad de Guadalajara, México, en julio de 1991, con el objetivo de identificar espacios comunes para lograr una mayor coordinación y cooperación entre los países de la región. Desde entonces, cada año, se realizan reuniones cumbre en las que se propone un tema central para las deliberaciones de los mandatarios y a su término, tradicionalmente se adopta una declaración política sobre los asuntos de interés particular. Algunos de los temas abordados durante las reuniones cumbre han sido sobre comercio, educación, gobernabilidad, democracia, globalización, integración regional, situación financiera, inclusión social, migración, así como innovación y tecnología. Cádiz se vistió de largo con la celebración de la 22 Cumbre Iberoamericana, en la que participaron 19 países latinoamericanos y 3 de la península ibérica como España, Portugal y Andorra. Pero también estuvo de manteles largos porque se cumplieron los 200 años de la primera Constitución española proclamada en Cádiz en el año de 1812. Justamente con la primera celebración de la Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, México, se creó este espacio de diálogo político y de cooperación al más alto nivel para estos países que comparten afinidades históricas, culturales y religiosas. Sabemos que se celebró la 22 Cumbre Iberoamericana en Cádiz, España, justamente cuando se celebra estos 200 años de la primera Constitución española proclamada en Cádiz en 1812. Un dato interesante a comentar. Bueno, pues yo creo que de Cádiz salió un grito de libertad para toda España y para toda América Latina. Yo creo que los iberoamericanos nos sumamos a los aires de libertad que había en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos.
En ese momento no perdimos el tren de la historia, estuvimos en el tren de la historia. Yo creo que la Constitución de Cádiz es el germen de la independencia, de la creación de los estados en América Latina, y eso fue muy importante. Hubo unos 300 diputados, más de 60 venían de América, varios de ellos muy insignes y muy activos eran mexicanos, de manera que de Cádiz salió un grito de libertad, y está muy bien que hoy los jefes de Estado y de Gobierno conmemoren aquello, porque todavía conservamos parte de la herencia de Cádiz, no ha sido superada. La soberanía de los estados, la división de poderes, la libertad de prensa e imprenta. Por supuesto quedaron temas pendientes, por ejemplo, el esclavismo, la esclavitud no se abolió, el derecho de voto a las mujeres tampoco se reconoció, o sea que no quedaron cosas pendientes para seguir luchando por ellas, perfeccionándolas. Otros elementos de aglutinación de esta comunidad iberoamericana se asientan en las aspiraciones democráticas y en la necesidad de concertar posiciones comunes frente a los foros internacionales, como el caso del G20. Sin embargo, la diversidad es la divisa que se teje en este espacio iberoamericano, en donde hombres y mujeres de muchas razas, condiciones socioeconómicas diferentes y culturas dominantes y mezcladas se dan cita. Tal vez esta heterogeneidad también encuentra respuesta en la América Latina disímil, que batalla con proyectos políticos distintos, que van desde la derecha más ortodoxa hasta un grupo de países que practican la izquierda radical del socialismo del siglo XXI. Regiones que están ancladas a diferentes centros del poder económico mundial, empezando con México y Centroamérica, ligados más a la bonanza económica o no de Estados Unidos, y Sudamérica más vinculada al crecimiento de China. No podemos pensar que, a pesar de que haya una continuidad cultural, digamos, una similitud entre los países en términos culturales, tengan que ser idénticos, ¿verdad?, en su manera de pensar o de ser. De forma que siempre va a haber esa diferencia ideológica, o sea que no creo que sea un obstáculo, ni lo ha sido en el pasado, a pesar de que hemos visto algunos problemas o situaciones en las que algunos mandatarios se exacerban, ¿verdad? Y pues aparentemente da la impresión de no haber unidad. Sin embargo, yo creo que es un proceso en su 22ª edición, desde que se creó esta serie de cumbres. Me parece que va por buen camino, a pesar de esas diferencias. Ustedes tienen 2 idiomas insólitos en el mundo. Vaya a África, vaya usted a Asia, ¿cuántos idiomas se hablan? En América Latina, 2 idiomas. No ha habido guerra entre los estados, somos el único continente, América Latina, en el que jamás ha habido una guerra entre los estados. Europa sí, hemos tenido 2 guerras, que por el mero hecho de ser en Europa fueron guerras mundiales. Los alemanes y los franceses, lamentablemente, resolvieron sus diferencias en 2 guerras mundiales. En América Latina no hemos tenido guerras, y aún así nos hemos puesto de acuerdo. ¿Es que es necesario guerra para llegar a acuerdos de integración? Yo espero que no sea así. De manera que no se puede hablar de una América Latina. Hay muchas Américas Latinas. Claro, está muchas México, realidades. está Centroamérica, Sí. están los países andinos. Claro. Pero eso que no sea pretexto Por supuesto. para ir hacia una unión en la pluralidad. Así es. Una unión en la pluralidad en la que cada uno esté cómodo y a gusto. Una historia que se cruza para impulsar mecanismos de cooperación económica entre esta zona birregional, aun cuando se han privilegiado esquemas de libre comercio subregionales como América del Norte, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina y el Mercosur. Una cita anual que pretende motorizar las relaciones entre estos 22 países en un momento de crisis de la deuda soberana de Europa, centrando su interés en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias como ejes del desarrollo económico local y acelerar las infraestructuras en Iberoamérica. En su conjunto, estos países buscan establecer sinergias para que España pueda servir de plataforma para las empresas latinoamericanas que quieran operar en Europa y el norte de África, y para las empresas asiáticas
que deseen invertir en América Latina. Ha venido Durão Barroso, el presidente de la Unión Europea, por primera vez ha estado invitado el primer ministro de Marruecos. Es decir, que ha sido una cumbre muy abierta a otros espacios culturales y políticos, porque está muy bien, los iberoamericanos somos en el mundo una región dividida en dos. Sí, digo, que compartimos dos el países, Atlántico, claro. Efectivamente, 2 países en Europa y el resto en América Latina. Esto está descompensado. Somos muchos menos los que estamos en Europa, ¿verdad? Pero vamos a abrirnos. Hay un elemento que quizás no sea muy perceptible, pero que tiene un gran valor, que es el almuerzo a puerta cerrada que hacen los jefes de Estado y de Gobierno. Es decir, que pueden hablar sin prensa y sin que estén los cancilleres, ni siquiera los cancilleres al lado. Y ahí pues se sinceran, hablan de sus problemas, y ese contacto humano hoy, a pesar de las nuevas tecnologías de la información, sigue siendo muy importante. Quizás en este momento pudiera presentarse una coyuntura, dada la situación europea y especialmente de España, en la que pueda surgir el interés de una mayor cooperación económica, que bueno, siempre también la cooperación económica es fundamental, pero cuando se ha logrado cristalizar los esfuerzos se dan más en materia de educativa, en materia cultural, de educación científica, porque es ahí a donde puede haber una movilidad mayor de recursos. La situación de los países latinoamericanos en materia financiera pues siempre ha sido limitada, y hoy también vemos una situación limitada de los países europeos, ¿no? Especialmente de España y Portugal. De manera que podrá gestarse quizá, pudiera darse iniciativas de otro tipo que pudieran ser atractivas, ¿no? Para la situación internacional. Sin embargo, desde un principio privó un sentimiento desangelado de esta 22 cumbre iberoamericana, debido principalmente a la inasistencia de varios jefes de Estado y de Gobierno, una mala noticia para Mariano Rajoy y el rey de España. El caso de Hugo Chávez de Venezuela, Raúl Castro de Cuba, Cristina Fernández de Argentina, Fernando Lugo de Paraguay, o bien el caso de José Mújica de Uruguay. Será este último país, Paraguay, el único que no va a participar ni siquiera con funcionarios de menor nivel, porque no se ha reconocido al gobierno de facto impuesto por Federico Franco. Otra ausencia, la del reciente electo presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, quien faltó a esta cita anual debido al terremoto sufrido en su país el pasado 7 de noviembre. Los países en los que no ha podido acudir, o no ha querido acudir, vamos a decirlo así, el presidente, ha acudido el vicepresidente, y se han sentido solidarios, claro, y comprometidos con lo que allí se acordaba y allí se acordó. De manera que, siendo muy periodístico, yo comprendo que ustedes los periodistas tienen que fijarse en las ausencias, y es justo, pero también es justo que hablemos de las presencias, claro, que son mucho mayores, tanto cuantitativa como cualitativamente, y que las ausencias han sido, yo no solamente diría escasas en número, sino que además han estado representadas por sus vicepresidentes, que es un nivel muy alto de representación, sí, y que usted coge cualquier conferencia internacional y lo ve. En esta cumbre se celebraron diversos encuentros entre Mariano Rajoy y distintos presidentes de América Latina, destacando el caso de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, así como Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Pero sobre todo llamó la atención un hecho: la celebración de una reunión paralela de la Alianza del Pacífico, justamente una dinámica que ha sorprendido a muchos por este nivel de velocidad que se ha dado con esta integración económica, y que encontró pivote justamente hace unas semanas en México, cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió suprimir visas para los visitantes colombianos y peruanos. Sabemos que tenemos a 2 economías emergentes, me estoy refiriendo a Brasil y México. ¿Cómo podemos ayudar a los países ibéricos? Mire, yo creo que podemos establecer unas relaciones de mutuo beneficio, ¿no? Es decir, en los países europeos, tanto en España como en Portugal, se ha desarrollado experiencia, por ejemplo, en el campo de las infraestructuras. Hoy España es un país que tiene unas infraestructuras modernas,
tiene unos ingenieros y unas empresas civiles de construcción muy eficaces. Bueno, yo creo que un tema pendiente en América Latina es el tema de las infraestructuras. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar puntos de unión. Las grandes empresas, las grandes multinacionales, los bancos, las empresas de seguro, las telefónicas, tienen todos sus propios canales de conducción, pero las pymes no. Y ese es un tema de la cumbre. Es un tema que hemos tratado en la cumbre y que se ha tratado muy intensamente. Muy intensamente. El cómo podemos trabajar o influir. Sí, la economía local, ¿no? Por el desarrollo local, que es muy importante. Por ejemplo, tenemos ya ciertos organismos internacionales, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, pero quizá este Banco Interamericano ha estado siempre también vinculado con intereses, digamos, de fuera de este conjunto de países. Entonces pudiera gestarse a lo mejor alguna iniciativa de carácter financiero que propiamente agrupe a estos países, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. O en materia comercial también. Nosotros ya hemos visto que hay acuerdos comerciales entre distintos países de la región y pudiera a lo mejor ir caminándose hacia esa perspectiva. O sea, yo creo que hay lazos culturales, que esos lazos culturales deberían de pasarse ahora a estrechar más los lazos económicos. Se han revertido los papeles en los países iberoamericanos que se dan cita en ambos lados del Atlántico. Hace 22 años, cuando se celebró la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, México, los países de América Latina no terminaban por sortear esta crisis de la deuda externa y la década perdida para América Latina, algo que nos obligó a instrumentar una serie de políticas dictadas por el Consenso de Washington. Después de una serie de subidas y de bajadas y de altibajos, finalmente América Latina, después de 2 décadas, se puede jactar de contar con 2 economías emergentes. Me estoy refiriendo a la de México y la de Brasil, quienes participan con un mayor dinamismo en el producto industrial y quienes sobre todo buscan influir la toma de decisiones en la arena internacional. Renovar las relaciones en un momento muy delicado para los países ibéricos, España y Portugal, una crisis económica que de alguna manera los está sacudiendo, pero una bonanza económica que se vive en los países de América Latina, principalmente los sudamericanos. Ese es el contexto en donde se teje esta cumbre. Efectivamente, por fin, por primera vez, los problemas no los tenemos nosotros, los latinoamericanos. Están en otro lado. El epicentro de la crisis económica no está en América Latina, está en el mundo desarrollado, fundamentalmente en el sistema monetario europeo y también en Estados Unidos, pero fundamentalmente lo tienen los europeos y fundamentalmente los europeos del sur. Es una crisis global, pero sobre todo centrada en el sur de Europa. Bien, entonces yo creo que América Latina forma parte más de la solución que del problema. Que bueno, eventualmente pudiera generarse un consenso entre ellos a nivel internacional, como platicábamos hace un momento, eso podría ayudar a presionar, por ejemplo, a organismos internacionales como el FMI, como el Banco Mundial, para que se pueda coadyuvar en la gestión de alguna resolución de ese problema en España y en Portugal. Entonces sí, en esa línea, en esa dirección, yo creo que sí puede haber ciertos acuerdos, ciertos mecanismos de consenso que coadyuven, porque en el pasado la situación era contraria a los países latinoamericanos. No quiere decir que hoy no estemos exentos o ante la posibilidad eventual, futura, de corto plazo o mediano plazo, de volver a caer en situaciones difíciles. Lo estamos viendo en el caso de México, no sabemos bien a bien qué va a suceder en el próximo sexenio, no sabemos también cuál es la naturaleza real de la deuda. Aún se habla de que también hay problemas de deuda de ciertos estados, y bueno, así podemos ir viendo país por país que América Latina no está exenta de volver a caer en una problemática similar. En contraste con la actual bonanza de los países latinoamericanos y en especialmente los sudamericanos, la Unión Europea encuentra en España y Portugal sus más débiles eslabones como producto de la crisis de la deuda soberana que amenaza la estabilidad económica mundial y que le cobraron la factura al entonces José Luis Rodríguez Zapatero, quien no pudo contender por un tercer periodo presidencial en España. Una Europa que se encuentra sacudida por el desorden de sus finanzas públicas y que está pagando las consecuencias de no haber avanzado
en tiempo con mayores niveles de integración tanto en materia política como fiscal. La situación de España fue una situación absolutamente interna, con un excesivo endeudamiento de los estados, de las autonomías estatales que tiene España, y que poco a poco se les fue complicando su manejo. Hemos manejado mal la macroeconomía, hemos manejado mal las finanzas, nos hemos endeudado en exceso y sobre todo lo que dicen los economistas es que no se han calculado bien la creación de la moneda única. Tú no puedes crear una moneda única y no crear un sistema fiscal único. ¿Vale lo mismo un euro griego que un euro alemán? Pues sí. Pero claro, la economía griega que soporta esa moneda no es lo mismo que la economía alemana. De manera que parece ser que, según están diciendo algunos, se fue un tanto voluntarista a la hora de crear el euro. Porque realmente Europa necesitaba algo muy sustantivo, muy visible, muy contundente para convencer al mundo de que estábamos dispuestos a dar un paso adelante en la creación de la Unión Europea. Y se les ocurrió, o se nos ocurrió, la moneda. Pero no se tomaron todas las medidas consecuentemente, como pasan tantas veces en la vida. Y ahora eso hay que arreglarlo. Y yo creo que aquí hay dos caminos. O se va para adelante o se va para atrás. Y yo creo que no existe camino atrás. No existe, para Europa no existe vuelta atrás. Claro, ¿no? hay que seguir avanzando. Yo creo que... La trágica situación española que cohabita con una serie de manifestaciones multitudinarias, con una tasa de desempleo que supera ya el 25% y con la llegada de un pensamiento ortodoxo y austero, imponiendo el cómodo y holgado triunfo del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, no cede. Es decir, el cambio del ciclo político en España no ha desinflado la inseguridad económica y la desesperanza social que han tenido como objetivo reducir el déficit público y apretar todavía más el cinturón a la población. Una España que posiblemente no se salve de solicitar un rescate financiero a la Unión Europea con sus sabidas consecuencias. En el caso de México, ¿no? Nosotros llevamos ya 30 años de la crisis que estalló en 1982, ¿no? Y en México no hemos logrado crecer en 30 años en promedio más de 3%, ¿no? Y la situación mexicana, a pesar de que ahorita hablemos de que está muy bien, entre comillas, ¿verdad? O algún otro país latinoamericano, seguimos teniendo aquí niveles de pobreza exorbitantes, que no lo vemos, por cierto, en España, ¿no? En España no se ven esos niveles de pobreza. Se ven situaciones dramáticas, como que la gente se está suicidando, cosas de este tipo, ¿verdad? Que son dramáticas, ante una situación que para ellos era totalmente inesperada. España y Portugal ha invertido mucho en recursos humanos, en formación. Sí. Tenemos jóvenes muy formados y jóvenes que están en el paro. 1 de cada 2 españoles están en el paro. Por ejemplo, mi hija, que es una arquitecta y buena, pues está en Brasil trabajando, buscando trabajo y bueno, ya trabajando felizmente. Y hemos invertido mucho en España en la época de bonanza en formación de recursos humanos que ahora no podemos utilizarlos. Yo creo que es muy bueno. Yo creo que el mundo que va a salir de la crisis es muy distinto del mundo que ha entrado en la crisis. Nos vamos a encontrar con un mundo muy distinto. Yo espero que sea para mejor, pero por ahora las cosas pintan un poco feas. Yo creo que esa es la apuesta que tienen que tener, que deben tener y que tienen, parece ser, todos los gobiernos, y por supuesto la que tiene el gobierno español del presidente Mariano Rajoy, es más Europa, más Europa, más Europa. Bajo este contexto, no perdamos de vista que una España convulsionada en términos económicos también ha tenido que enfrentar una serie de citas políticas importantes. Las elecciones adelantadas en Galicia y el País Vasco, en donde resultaron victoriosos los candidatos conservadores que buscaban desmarcarse de la mala imagen de Mariano Rajoy, o bien las elecciones que enfrentará Cataluña el próximo 25 de noviembre, la cual hierve bajo una fiebre nacionalista e independentista que arrebata su cólera en contra de Madrid, quien ha rechazado su reclamo de soberanía fiscal y que ha reaccionado convocando a una consulta popular sobre su posible independencia. ¿Cómo miras todo esto? Porque digo, en un momento de convulsión económica en España, en un momento en donde se hace la cumbre iberoamericana en Cádiz,
también hay citas políticas muy importantes en España. ¿Qué piensas de estas elecciones del 25 de noviembre en Cataluña? Bueno, yo creo, como ha dicho el presidente Rajoy, que los problemas se solucionan hablando y dialogando, ¿no? Y lo ha dicho también el rey de España, yo soy un convencido de que los españoles vamos a seguir juntos en un Estado que a lo mejor en el que hay que modificar algunas cuestiones fiscales, hay que dialogar sobre algunos temas económicos, pero dentro de un mismo